Curso Realidad Social Peruana. Curso Realidad Social Peruana. Clase diferida sobre la lectura de Maritza Paredes y de Lorena de la Puente. Segunda parte. Segunda parte. Clase sobre esta lectura diferida. Protestas y negociaciones socioambientales. El caso de las industrias extractivas. Nos habíamos quedado en que los movimientos sociales que reclaman que mejore la situación respecto a la depredación de los recursos naturales, a la afectación en general de las industrias extractivas, teniendo como mayor impacto, mayor importancia, mayor relevancia el caso de las minas, porque son las minas las que más depredan al medio ambiente. Ojo, también hay otras industrias extractivas que depredan mucho al medio ambiente, pero estoy hablando en cantidad, ¿no? Las petroleras, por ejemplo, también afectan mucho. Pero las minas, son las mineras sobre todo las que afectan, en el caso peruano, ¿no? Entonces, hay movimientos sociales que obviamente, con justa razón, reclaman de que esta depredación, esta afectación al ambiente, que afecta también, que afecta directamente a su economía, porque hemos visto este caso, como el caso de Antamina, ¿no? Personas que son campesinos, agricultores, pastores, necesitan del agua para sus actividades económicas, para irrigar sus tierras, por ejemplo, ¿no? Y si la laguna se seca, pues se quedan sin su sustento. Este es el caso que pasó. La laguna que están viendo en pantalla, como ya les dije, ya está seca, ya se secó. La secó la minera Antamina. Entonces, estas cosas generan malestar lógico y se buscan soluciones, lógicamente. Y se demanda al gobierno que haga algo, lo cual tiene mucho sentido. Y el problema aquí es que no hay mucho impacto en el gobierno, en los gobiernos que han ido pasando, porque son débiles las protestas. Son débiles en la medida que no están conectadas a nivel nacional, ni siquiera a nivel interregional. Se quedan solo a nivel regional y a veces incluso a nivel provincial o distrital. Entonces, eso hace que su impacto sea relativamente bajo, excepto por el caso de los movimientos sociales, movimientos indígenas que hay en la selva, que sí están mejor articulados, ¿no? Esto ya lo acabo de decir, lo estoy recordando. Sin embargo, han aparecido, digamos, en los últimos, pasamos aquí al cuarto punto, en los últimos 10 a 15 años aproximadamente, esto comienza a aparecer con fuerza más o menos hacia entre los años 2005 y 2010 aproximadamente, estoy diciendo cifras aproximadas, ¿no? Redes internacionales, como las que ven en pantalla, que apoyan desde el extranjero a los grupos sociales, digamos que oriundos del Perú, ¿no? A los campesinos, a los indígenas, a los pastores, de la selva y de la Amazonía, de los Andes y también de la costa, ¿no? Que se ven afectados por las industrias extractivas, por las mineras, por las petroleras, por las extractivas de gas también. Entonces, estas organizaciones internacionales, ¿por qué tienen interés en apoyar a, a las personas que están demandando mejores condiciones socioambientales? Las apoyan ante todo por ideales. La mayoría de estas organizaciones tienen ideales ecologistas o ambientalistas. Por lo menos tienen ideales ecologistas o ambientalistas. Y si ustedes me preguntan si es lo mismo, no, no es lo mismo. Ecologismo y ambientalismo son cosas distintas que no vamos a ver ni en esta lectura, porque en esta lectura no hacen la diferencia entre ecologismo y ambientalismo, ni en este curso, porque este curso no es un curso sobre eso, ¿no? Pero sí, si me lo preguntan en clase, puedo resolverlo, ¿no? No son exactamente lo mismo, son muy parecidos, el ecologismo y el ambientalismo, el ecologismo y el ambientalismo. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Y de hecho tienen muchas, como se parecen mucho, conversan mucho entre sí, dialogan. En todo caso, ambos comparten el tema de la conservación del medio ambiente como algo en común, ¿no? Eso sí. Entonces hay organizaciones internacionales muy grandes, muy fuertes, que tienen la capacidad de que Naciones Unidas los escuche. Naciones Unidas. Y si pueden conseguir que Naciones Unidas los escuche, con mayor razón van a poder conseguir que el gobierno peruano los escuche. Y las escuchan. Esto genera una nueva dinámica. Estas organizaciones ambientales se dirigen a los manifestantes, y establecen diálogos y los defienden en sus intereses de una manera bastante más efectiva, porque son organizaciones de personas
que son expertas en diferentes temas, por ejemplo, en derecho ambiental, por ejemplo, ¿no? Tienen expertos en derecho ambiental que vienen de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, qué sé yo, que pues saben manejar muy bien estos temas y saben dirigirse diplomáticamente muy bien al Estado. También tiene economistas de primer nivel, comunicadores de primerísimo nivel, científicos sociales de muy buen nivel, geógrafos, etcétera. Entonces son organizaciones profesionales de alta calidad, o profesionales de alta calidad que saben cómo manejar estos asuntos. Aquí el problema que resaltan Alisa Paredes y Lorena de la Puente es que no todo aquí es color de rosa. Al hacer estas dinámicas, al dirigirse a estos manifestantes, consiguen que ellos entre sí se aíslen más. ¿Por qué? Porque unas asociaciones internacionales como las que está aquí en pantalla, ProNatura es una de ellas, pero hay otras más, hay Amigos de la Tierra, Friends of the Earth en inglés, Amigos de la Tierra, Greenpeace, ¿no? Es otra de ellas, Greenpeace, y varias más. Al dirigirse a estas organizaciones, refuerzan su localismo, o sea, su falta de articulación nacional. Se dirigen directamente a una organización, por ejemplo, comunal en Tambo Grande, Piura, o a una organización puntual en Espinar, que queda en Cusco, o a una organización comunal que queda en Las Bambas, Apurímac, ¿no? O a una que queda en Conga, Cajamarca. Pero se dirigen así, directamente a organizaciones puntuales. No lo hacen a nivel nacional y no lo pueden hacer porque no hay un movimiento nacional socioambiental, no existe, ya lo dije. Pero al hacer esto, refuerzan el aislamiento que ya de por sí tienen estos movimientos y hace que se aíslen más entre sí. A pesar de que tienen problemáticas similares, no dialogan entre sí los pobladores locales, los comuneros, la gente que demanda mejores condiciones socioambientales de Cusco, de Puno. El de Cusco con el de Puno no se hablan el de Cusco con el de Cajamarca, ni el de Cajamarca con Junín, ni etcétera, ¿no? Y esto es un problema. Esto es un problema porque el aislamiento hace que siga siendo débil los contactos de estas poblaciones oriundas del Perú con el Estado peruano, ¿no? No todo lo va a resolver, quiero decir, de otra manera, y lo dicen también las autoras de este texto, no todo lo pueden resolver las organizaciones internacionales, como las que están viendo en pantalla, organizaciones ambientalistas y ecologistas, que acabo de decir. No todo lo pueden hacer, hasta cierto punto pueden promover mejores condiciones socioambientales, pero finalmente son extranjeros, entonces no tienen tanta capacidad, tienen una capacidad limitada. Ayudan, pero no tanto. Y ayudan por un lado sí, y por otro lado contribuyen también a un problema existente que acabo de señalar, el aislamiento, ¿no? El aislamiento, la desarticulación. Entonces pasamos al quinto y último punto. El quinto y último punto es esto, lo que ven en pantalla. ¿Qué ven en pantalla? Una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo es lo que usualmente se instala cuando ya estalló un conflicto socioambiental. Cuando ya la población se cansó de esperar, de pedir al gobierno, de pedirle a la industria extractiva, a la minera más cercana, digamos, que haya alguna solución, y se levantan, protestan, así como ven aquí en pantalla, y esto ya son conflictos. Cuando ya hay conflictos creados, ya se generó el conflicto, normalmente lo que hace el gobierno, y generalmente lo hace ya muy tarde, es instalar mesas de diálogo. Este, una mesa de diálogo generalmente es tripartita, o sea, tiene tres partes. ¿Y cuáles son las tres partes? La empresa extractiva, generalmente una empresa minera, aunque también puede ser una petrolera o una empresa gasífera. ¿Sí? Es un actor, el otro actor es los manifestantes mismos, ¿no? La población oriunda, digamos, es el otro actor, y el tercer actor es el gobierno mismo. Son tres actores. Entonces tenemos tres actores. Uno, la empresa, dos, los manifestantes, tres, el gobierno, que representa al Estado. Entonces las mesas de diálogo hasta ahora son el mejor mecanismo que hay para resolver los conflictos. Claro, generalmente las resoluciones quedan a medias, pero es mejor que nada. Las resoluciones generalmente no terminan de ser completas y muchas veces son transitorias, o sea, se resuelve algo y el conflicto estalla de nuevo 6, 7, 8 años después, vuelve a estallar el conflicto. A veces las mesas de diálogo son inconducentes, no llegan a ningún lado y a veces son exitosas, pero en general tienen un mediano éxito, para algo sirven. Sin embargo, las mesas de diálogo tienen
muchos problemas institucionales. Y aquí va sobre todo por el lado de las poblaciones locales, oriundas, y del Estado. ¿Qué pasa con las poblaciones locales y oriundas? Aunque uno desde afuera pueda ver que todos son más o menos parecidos entre ellos, como los señores que ven en pantalla, no lo son. En el mundo rural hay bastantes diferencias. Hay campesinos que tienen más recursos que otros, más tierras, por ejemplo, más dinero, o más poder político que otros. No todos son iguales entre sí, ¿no? Y así como los campesinos, otros actores, los comerciantes. Entre campesinos y comerciantes, las relaciones a veces son difíciles, a veces no, a veces sí. Pero en todo caso no es que sean iguales, tan iguales entre sí. Hay diferencias, ¿no? Hay diferencias y hay diferencias incluso de poder entre ellos, es lo que quiero decir. Y las mesas de diálogo reproducen esas diferencias. Y aquí quiero pasar a una que es evidente. Vean la imagen. Puro hombre, puro hombre. En las mesas de diálogo es muy raro encontrar mujeres, porque quienes tienen el poder en las comunidades, me refiero a las comunidades campesinas, comunidades cooperativas agrícolas o comunidades agrícolas, asociaciones civiles agrícolas, tienen diferentes nombres, generalmente quienes gobiernan esto son hombres. Claro, hay un machismo muy fuerte, arraigado en la cultura peruana en general. Esto no solo pasa en el mundo rural, también pasa en la ciudad. Pero el mundo rural quizás es más fuerte, quizás, pero es más fuerte, es fuerte, ¿no? Entonces es evidente acá que hay una brecha de género, ¿no? Y esto se reproduce. Si uno le da más voz en la mesa de diálogo a los hombres, la discriminación contra la mujer que ya existe antes se hace más fuerte, ¿no? Si uno le da más voz a los campesinos que tienen más tierras por sobre los campesinos que tienen menos tierras, las diferencias sociales que hay entre ellos, que ya existían desde antes, se hacen más grandes. Y así. Entonces, ese es un problema con las mesas de diálogo. Otro gran problema respecto al Estado, ¿no? El Estado reconoce y promueve la mesa de Estado, sí o no. Sí y no. ¿Y por qué ustedes me dirán sí y no? Sí, porque las promueve, efectivamente. Sí, porque está ahí presente, toma nota, etc. Y no porque, al fin de cuentas, el producto del diálogo, de una mesa de diálogo, no tiene valor legal, no tiene valor en la ley. Ese es un problema. El Estado se compromete a dar muchas cosas hermosas, pero al final no tiene una ley que lo obligue a cumplir, salvo excepciones, salvo casos muy excepcionales, no hay eso, ¿no? Un caso emblemático aquí es el caso de la ley de consulta previa, que su nombre lo dice. Aquí sí hay una ley de consulta previa, que antes de que opere una industria extractiva, una minera, una petrolera, etcétera, se le tiene que consultar a la población que vive en la zona. Esa es la ley de consulta previa. Pero la mayor parte de las veces no se le consulta o la consulta es muy básica, muy simple, no es real, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no es realmente obligatorio, según la misma ley de consulta previa, consultar. O sea, se sugiere que se consulte, pero no es algo imperativo, no es algo obligatorio, es una sugerencia, se sugiere. Y eso, por supuesto, al final, si no se cumple, siempre el Estado y la industria misma, la empresa misma, va a poder decir, bueno, no era obligatorio. Y como no era obligatorio, no se puede judicializar, no se puede hacer ningún mecanismo de presión desde el Estado. Entonces, ahí a lo que voy, que el problema del lado del Estado es que finalmente todos estos compromisos en los que quedan son buenas intenciones, pero que no se traducen en un en algo fuerte, ¿no? En una ley, en un compromiso que sea jurídicamente obligatorio, vinculante, dicen los abogados, jurídicamente vinculante. El marco legal no lo establece así. El marco legal de la Constitución de 1993, quiero decir, ¿no? El que tenemos nosotros. Y eso es un gran problema. Bueno, aquí lo dejo. Espero que les vaya muy bien en el control de lectura. En clase me pueden hacer más preguntas sobre esta lectura que es bien interesante. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Hasta la próxima.